La fiesta estaba abarrotada. Las luces centelleantes se reflejaban en las copas levantadas, las conversaciones animadas llenaban la sala y las risas resonaban entre la música que dictaba el ritmo de la velada. Yo observaba desde lejos con una sonrisa ensayada, sosteniendo la copa de vino que parecía ser mi única compañía esa noche. Mientras todos lo celebraban, algo en mí estaba a punto de derrumbarse. Era imposible ignorarlo, ella estaba bailando con él. Era más que un baile. Era la conexión, las miradas, las manos que tardaban un poco más de lo debido en encontrarse. Cada movimiento parecía una puñalada. Mi lugar junto a ella, que tanto me había costado construir a lo largo de los años, parecía un recuerdo lejano. Podría haber fingido no verlo, pero la verdad era que ya lo sabía. No era solo un desliz o un momento de debilidad, era un patrón, una elección que había hecho una y otra vez, y esa noche, delante de todos, era como si hubiera decidido restregármelo por la cara. ¿Por qué no bailas con tu mujer?, comentó alguien con una sonrisa juguetona, probablemente intentando ser amistoso. Tragué saliva y forcé una carcajada. Parece ocupada, respondí, sintiendo que la bilis me subía a la garganta mientras apartaba la vista de la escena que parecía torturarme. Pero no apartaría la mirada por mucho tiempo. Había algo en ese momento, una ira reprimida, un deseo de justicia que me invadía. Sabía lo que había que hacer. Ya no se trataba de salvar nuestro matrimonio. Ya no se trataba de ella. Se trataba de mí. De liberarme por fin de la carga de cargar solo con la responsabilidad de algo que ella había destruido. Ella se rió. La música cambió y ellos siguieron dando vueltas, como si fueran los protagonistas de una escena romántica. Y quizá lo eran, al menos en su mente. Pero en ese momento, algo en mí se rompió. No era tristeza. No era desesperación. Era cruda y ardiente determinación. Caminé hacia el centro de la sala, mi mente zumbaba con las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. Palabras que, lo sabía, cambiarían nuestras vidas para siempre. Quiero hacer un anuncio, resonó mi voz en la sala, y el murmullo de la conversación se fue apagando hasta que solo quedó silencio. Ella dejó de bailar, mirándome con una expresión que mezclaba confusión y una punzada de miedo. Su amante intentó disimularlo apartándose, pero el daño ya estaba hecho. Todos los ojos estaban puestos en mí y sentí el peso de la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. Esta será la última fiesta a la que asistamos como marido y mujer. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, cortando el silencio como una cuchilla. Le estoy pidiendo el divorcio. Y que quede claro, esta decisión es consecuencia directa de las decisiones que ella ha tomado. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Ella se quedó paralizada, como si no supiera qué decir. Movía los labios, pero no le salían palabras. Su amante, visiblemente incómodo, intentó escabullirse, pero las miradas le seguían como un foco. No, y gritó finalmente, corriendo hacia mí. Por favor, no hagas esto aquí, no así. Su voz era ronca, y pude ver la desesperación en sus ojos. Desesperación no por mí, sino por la vergüenza pública. Eso era lo que más temía. Basta, dije, con voz fría y cortante. Basta de mentiras. Basta de excusas. Pasé años fingiendo que no lo veía. Años intentando ignorar los mensajes borrados, las excusas poco convincentes, los horarios que no tenían sentido. Pero hoy has dejado claro quién eres. Sacudió la cabeza, las lágrimas empezaban a brotar. Cometí un error, lo sé, pero podemos arreglarlo. ¿Podemos? No, la interrumpí, subiendo un tono mi voz. Ya he arreglado todo lo que podía. Lo he intentado. Lo he intentado más de lo que merecías. Pero hoy, has bailado tu último baile mientras seguías usando mi apellido. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pesado y opresivo. Las caras que nos rodeaban eran una mezcla de conmoción, lástima y curiosidad morbosa. Pero no me importaba. Por primera vez en años, me sentía en control. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía allí, era que no estaba pidiendo el divorcio porque sí. Llevaba semanas preparándome para este momento.
Había hablado con abogados, transferido bienes, organizado mi marcha de forma impecable. Cada céntimo al que pensaba que tendría acceso se había esfumado en cuestión de días. Las acciones, la casa, todo estaba protegido. Y ella, bueno, tendría que empezar de cero, como yo. Pero había una diferencia, yo tendría mi dignidad intacta. Ella, solo los fragmentos de lo que una vez creyó controlar. Cuando salí de la sala, con el sonido de sus sollozos resonando tras de mí, supe que aquello no era más que la primera escena de un espectáculo mucho mayor. ¿Qué haría cuando descubriera que no tenía nada? ¿Que su traición le había costado no solo su matrimonio, sino también la vida que conocía? Ese pensamiento me detuvo por un momento. Me di la vuelta, observándola desde lejos mientras era consolada por unos amigos que probablemente estaban tan conmocionados como ella. Algo en su expresión me hizo darme cuenta de que aún no lo sabía. No sabía lo profundo que sería el golpe. Y yo, no podía esperar a que se supiera la verdad. Después de todo, el baile acababa de empezar. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí, nunca apoyamos ni toleramos ninguna forma de traición. Las historias que escuchas son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y sueños. Nuestro objetivo es provocar la reflexión y emociones profundas. Prepárate ahora para una historia impactante, llena de giros y vueltas, donde la verdad siempre pasa factura. Buena historia. Los focos bañaban la sala en tonos dorados y plateados, iluminando un escenario que parecía sacado de una revista de lujo. Los músicos afinaban sus instrumentos mientras los camareros circulaban con bandejas de relucientes copas, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas ligeras y elegantes. Entre los invitados destacaba la pareja anfitriona, Richard y Emily. Él, un respetado hombre de negocios, con un aire naturalmente carismático que parecía magnetizar a todos a su alrededor. Ella, una mujer de presencia impactante, vestida con un vestido rojo que parecía hecho a medida para el momento. Eran, al menos a los ojos de quienes los observaban desde fuera, la personificación de una boda perfecta. Richard observó a Emily desde lejos mientras saludaba a un grupo de invitados. Su sonrisa era impecable, pero sabía lo bien que Emily dominaba el arte de enmascarar sus emociones. En los últimos meses había habido algo, un sutil distanciamiento que no podía nombrar, pero que se cernía como una sombra sobre los dos. Se suponía que la fiesta era un hito, un símbolo del éxito y la unidad que habían forjado a lo largo de los años, pero Richard se sentía incómodo. Hizo girar la copa de vino entre sus manos, con los ojos atentos, captando cada movimiento de su esposa. Emily era encantadora, de eso no cabía duda. Desde el principio, se había enamorado de la forma en que parecía iluminar cualquier habitación. Su vibrante energía era contagiosa y nunca dudó de que era el tipo de mujer que llamaba la atención sin esfuerzo. Pero detrás de su actitud segura había una mujer que rara vez se abría del todo. Sabía que Emily tenía expectativas que él a menudo era incapaz de cumplir, no por falta de deseo, sino porque ella parecía querer algo más, algo que él aún no había descubierto. Por otro lado, Emily tenía sus propias preocupaciones. Richard era todo lo que ella podía desear en una pareja, fiable, estable, un hombre que anteponía su familia a todo lo demás. Pero había algo en la rutina que se había instalado entre ellos que la hacía sentirse asfixiada. La vida parecía seguir un guión predecible, cada día un reflejo del anterior, y echaba de menos algo que ni siquiera ella podía describir. Amaba a Richard, de eso no le cabía duda. Pero amar a alguien no siempre era suficiente para llenar los vacíos que surgen en la vida. Mientras saludaba a los invitados, Emily sintió un par de ojos clavados en ella. Miró a su alrededor y su mirada se encontró con la de Richard. Él sonrió, y ella le correspondió automáticamente, pero en su interior sintió una pequeña opresión en el pecho. Sabía que él sentía la distancia tanto como ella. Había una culpa implícita, un sentimiento de que en algún momento ella no había estado a la altura de su dedicación. La fiesta transcurrió con elegancia, cada detalle planeado para impresionar. Los invitados charlaron animadamente sobre negocios, viajes y las trivialidades que sustentaban sus glamurosas vidas. Richard charlaba con un grupo de inversores, pero su mente divagaba a menudo. Observó cómo Emily se movía por la sala y su risa marcaba las conversaciones como una agradable melodía. Era imposible negar que seguía siendo la mujer de la que se había enamorado,
pero había algo en su distancia que le molestaba profundamente. En el fondo, Richard era un hombre pragmático. Creía que los problemas podían resolverse, que bastaba con encontrar el meollo de la cuestión y trabajar en una solución. Pero la sensación de que algo se le escapaba de las manos como arena fina era desconcertante. Nunca había sido un hombre que retrocediera ante un desafío, pero ahora se enfrentaba a algo que no sabía cómo combatir, la silenciosa desconexión entre él y la mujer que más amaba. Emily, por su parte, se refugiaba en el bullicio de la fiesta. Cada conversación era una distracción, cada sonrisa una forma de enmascarar las dudas que la acosaban. Hubo momentos en los que se encontró pensando en el pasado, en quién era antes de convertirse en la mujer de Richard. Antes de toda la pompa y las expectativas, era una mujer llena de sueños propios, y se preguntaba dónde se habían quedado esos sueños en el camino. A medida que avanzaba la velada, la sala se volvía más animada, la música más alta y las barreras invisibles entre Richard y Emily parecían solidificarse aún más. Él la observaba con una mezcla de amor y frustración, mientras ella parecía cada vez más absorta en su propio mundo. Pero había algo en sus ojos que le intrigaba, una melancolía que ella intentaba ocultar. ¿Va todo bien?, le preguntó cuando por fin se quedaron solos un momento. Su voz era grave, pero tenía un peso que no podía ignorarse. Emily dudó antes de contestar. Por supuesto, ¿por qué no iba a estarlo? Sonrió, pero Richard vio más allá. Era una sonrisa vacía, un reflejo automático que no llegaba a sus ojos. Sabía que aquella respuesta no era más que una forma de evitar una conversación más profunda, pero en aquel momento decidió no insistir. Ya habría tiempo para eso más tarde, pensó. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando y la fiesta parecía avanzar a cámara lenta para Richard. Cada risa, cada brindis, cada movimiento de Emily parecía cargado de significados ocultos. Se sentía como si estuviera viendo un partido del que no conocía las reglas. Y aunque no quería admitirlo ante sí mismo, temía lo que pudiera esconderse tras ese distanciamiento. La velada terminó entre sonrisas y cálidas despedidas. Emily dio las gracias a los invitados, mientras Richard permanecía en silencio a su lado, con el peso de sus sospechas creciendo a cada momento. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que la verdad llegaría de algún modo hasta él. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. La rutina de Richard y Emily continuaba con la misma apariencia impecable que siempre engañaba a los ojos de los demás. Desde fuera, eran una pareja ejemplar, el reflejo de una vida exitosa y armoniosa. Pero dentro de aquella lujosa casa, había un silencio que chirriaba. Las conversaciones, antes espontáneas, se reducían ahora a un limitado repertorio de trivialidades. Cada gesto parecía calculado, como si ambos estuvieran evitando cruzar la fina línea que los separaba del inevitable enfrentamiento. Richard, sin embargo, no estaba ciego. Se percató de las miradas furtivas de Emily al móvil, de las vagas sonrisas que parecían brotar sin explicación. Notó sus excusas cada vez más frecuentes para eventos que, extrañamente, nunca le involucraban. Cenas con amigos, reuniones de trabajo, citas inofensivas, pero siempre con la misma excusa: nada de lo que tengas que preocuparte, cariño. Pero sí se preocupaba. Y más que eso, sospechaba. Un día, tras otra de esas misteriosas salidas, Richard decidió enfrentarse a la evidencia, aunque su mente se resistía a aceptar la posibilidad. Recorrió las habitaciones de la casa como si buscara algo tangible, una pista que explicara la desconexión que crecía entre ellos. Su búsqueda le llevó al armario compartido, donde, entre la ropa bien organizada, se fijó en una pequeña maleta que hacía tiempo que no usaba. En su interior encontró un ticket de aparcamiento de un hotel de lujo. Sabía que Emily no había mencionado nada de estar en un hotel. El ticket pareció arderle en las manos, pero no tuvo el valor de enfrentarse a ella directamente. Todavía no. Prefirió observar, intentando encajar las piezas que faltaban antes de abrir la puerta al caos. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilancia silenciosa. Richard empezó a observar cada detalle, cada gesto, cada excusa de Emily. Empezó a atar cabos, cada vez más convencido de que algo iba mal. Sin embargo, sabía que necesitaba algo más que sospechas, necesitaba la verdad. Y esa verdad, por cruel que fuera, estaba decidido a descubrirla. Emily, por su parte,
continuaba con su rutina habitual, sin darse cuenta de que Richard estaba cada vez más atento. Parecía tranquila, casi despreocupada, como si creyera que el velo de sus excusas bastaba para ocultar lo que estuviera haciendo. Pero había momentos en que un brillo de culpabilidad cruzaba sus ojos, momentos que Richard no dejaba pasar desapercibidos. Entonces llegó el día de la fiesta. Era un gran acontecimiento, planeado para reunir a amigos y socios, una celebración que debía simbolizar la estabilidad y el éxito que Richard tanto valoraba. Sabía que sería el momento ideal para observar a Emily en su entorno social, para ver cómo se comportaba cuando pensaba que nadie le prestaba atención. Sabía que, de algún modo, este sería el momento en que todo se aclararía. La fiesta empezó como cualquier otra. Richard circulaba entre los invitados, intercambiando sonrisas y saludos, mientras Emily desempeñaba el papel de anfitriona con maestría. Pero él nunca la perdía de vista. Sus ojos seguían cada movimiento de ella, cada mirada que intercambiaba, cada sonrisa que parecía durar un poco más de lo debido. Y entonces lo vio. Un hombre, alto y seguro de sí mismo, que se acercaba a Emily con la familiaridad de quien no debería. El apretón de manos, la mirada persistente, la sonrisa de Emily, todo parecía tener un peso que Richard no podía ignorar. Siguió observando desde la distancia, con la mente luchando contra las conclusiones que ya parecían inevitables. Cuando empezó la música, Emily y el hombre se lanzaron a la pista de baile. Era un baile elegante, pero había algo más, algo que escapaba a las convenciones sociales. Los gestos eran demasiado íntimos, las miradas demasiado profundas. Richard sintió que la sangre le hervía en las venas, pero se contuvo. Sabía que la explosión llegaría, pero no allí, no en aquel momento. Abandonó la fiesta por un breve instante y salió al jardín para intentar recuperar el aliento. Su corazón parecía latir fuera de ritmo y su mente era un torbellino de pensamientos. Necesitaba pensar, necesitaba decidir cómo afrontarlo. Pero, sobre todo, necesitaba certeza. Volvió al salón, esta vez más decidido que nunca. Cuando volvió, vio a Emily y al hombre en un rincón, hablando intensamente. No podía oír lo que decían, pero la cercanía entre ellos hablaba más alto que cualquier palabra. Richard sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Sabía que sería la última vez que permitiría que Emily lo engañara. Había tomado una decisión. El baile continuó, pero esta vez Richard ya no podía ignorar lo que veía. Se acercó, pero mantuvo la distancia suficiente para no llamar la atención. Observó los gestos, los susurros, las sonrisas. Todo lo que había temido estaba allí, abierto ante sus ojos. Emily ya no era la mujer que creía conocer, y la traición era una realidad que ya no podía negar. Richard respiró hondo, sintiendo el peso de cada decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero en aquel momento ya no había lugar para la duda. Se dirigió al centro de la sala, donde aún sonaba la música, y llamó la atención de todos los invitados. «Me gustaría hacer un anuncio», dijo, con voz firme y cargada de emoción. Todos se volvieron hacia él, incluida Emily, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y aprensión. Richard sabía que aquel sería el momento decisivo, el momento en que todo cambiaría. Mientras miraba a Emily, se dio cuenta de que, por muy devastador que fuera el impacto de la traición, había algo más grande detrás de todo aquello. Algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, estaría preparado para afrontar cualquier verdad que surgiera. La sala parecía más silenciosa de lo que debería, como si el aire se hubiera atascado en las gargantas de los invitados. Richard permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Emily, que, por primera vez aquella noche, parecía realmente perdida. Intentó murmurar algo, pero no le salió ningún sonido. El hombre que estaba a su lado dio un paso atrás, como si quisiera ocultarse entre la multitud que lo observaba con la misma intensidad. Lo que antes había sido una vibrante celebración se había convertido ahora en un incómodo espectáculo de miradas y juicios. ¿Crees que no lo sabía? La voz de Richard volvió a sonar, cortando el silencio como una hoja afilada. No gritaba, pero cada palabra tenía una fuerza que hacía que el ambiente se volviera pesado. ¿Crees que no me daba cuenta de las excusas, los horarios extraños, los secretos que intentabas ocultar?
Emily dio un paso adelante, levantando la mano como para pedirle que se detuviera. Richard, por favor, aquí no, murmuró con voz temblorosa. Pero él no se detuvo. No podía. Era demasiado tarde para echarse atrás. ¿Por qué no aquí, Emily? ¿Por qué no dejar que todo el mundo sepa quién eres realmente? Pasé años creyendo en nosotros, defendiéndote de todo, mientras tú. Respiró hondo, luchando por controlar la ira que subía como una marea. Mientras lo hacías a mis espaldas. Miró a su alrededor, tratando de encontrar apoyo en los rostros de sus amigos, pero lo único que encontró fueron expresiones de asombro y curiosidad. No había refugio. Solo Richard, allí, dejando al descubierto cada grieta de la fachada que intentaba mantener intacta. No quería que fuera así, contestó Emily por fin, con la voz baja, casi inaudible. Nunca quise hacerte daño. Richard dejó escapar una risa amarga. Por supuesto. Solo querías hacerlo lejos de mis ojos, para que pudiera seguir viviendo en esta ilusión, ¿no? No se trata de perdonarme la vida, Emily. Se trata de que no quieres afrontar las consecuencias de tus decisiones. El silencio se prolongó durante un momento que pareció durar una eternidad. Emily bajó los ojos, incapaz de soportar el peso de la mirada de Richard. Fue un error, susurró, casi suplicante. Yo, no sabía cómo afrontar lo que sentía. Y ahora lo sabes, replicó él, con tono frío. Porque lo sé. Sé exactamente lo que voy a hacer. En ese momento, algo cambió. La intensidad de la mirada de Richard pareció disminuir, pero había algo más calculado. Extendió la mano y sacó un sobre del bolsillo. La sala pareció recobrar el aliento cuando lo abrió lentamente. Esto, empezó, con un tono de voz controlado que parecía más peligroso que cualquier grito, es la prueba de que nunca estuviste de mi parte, Emily. No solo destruiste nuestro matrimonio, sino que intentaste destruir todo lo que construí. Sacó unos papeles del sobre y se los mostró. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer los documentos. Dio un paso atrás, como si las palabras impresas fueran una pistola apuntándole directamente. No pensabas que lo sabría, ¿verdad? Continuó, dirigiéndose no solo a ella, sino a todos los presentes. Pensaste que no me enteraría de que mientras decías que necesitabas tiempo, estabas firmando contratos con abogados para intentar quedarte con la mitad de mi empresa. Creíste que era tonta. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna defensa. Su expresión era de pánico absoluto, como si toda su estrategia cuidadosamente planeada se hubiera derrumbado delante de ella. Intentó acercarse a Richard, pero él retrocedió un paso. Por favor, deja que te lo explique, consiguió decir por fin, con voz desesperada. No fue lo que piensas, Richard. ¿No lo que yo pienso? Él volvió a reír, un sonido vacío, carente de humor. Te estabas preparando para romper conmigo, Emily. Y mientras lo hacías, mientras llevabas la máscara de una esposa devota, yo también me estaba preparando. Luego dirigió su atención a los invitados, su voz ahora fuerte y clara. Durante semanas, lo supe. Sabía lo de la traición. Sabía lo de la amante. Miró directamente al hombre que estaba junto a Emily, que ahora parecía más pálido que el champán en la mano de uno de los invitados. Y ahora todo el mundo aquí lo sabe. La multitud murmuró, sorprendida, pero nadie se atrevió a interrumpirle. Richard se volvió de nuevo hacia Emily, con los ojos rebosantes de algo entre tristeza y determinación. Querías el control, querías arrebatármelo todo. Pero yo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Protegí todo lo que era mío. Volvió a meter los documentos en el sobre y lo arrojó sobre la mesa más cercana. No tendrás nada, Emily. Ni la casa, ni la empresa, ni mi respeto. Emily cayó de rodillas, las lágrimas finalmente rompieron la barrera que había intentado mantener. Cometí un error, repitió, con la voz quebrada. Pero te quería, Richard. Siempre te he querido. Él la observó un momento, con expresión endurecida. Quizá lo hiciste, en algún momento. Pero eso ya no importa. Porque ahora, Emily, sé exactamente quién eres.
Y vas a aprender lo que significa perderlo todo. La sala permaneció en absoluto silencio mientras Richard se alejaba, cada paso resonando en el suelo de mármol. Emily permanecía allí, sola, su figura rota contrastaba con el lujoso entorno que la rodeaba. Y en el aire solo flotaba la certeza de que aquello era solo el principio del precio que tendría que pagar. La noche parecía alargarse a cámara lenta mientras Richard abandonaba el vestíbulo, ignorando las miradas y los susurros que lo seguían. Había empezado a llover fuera, un contraste perfecto con el caos que dejaba atrás. Caminaba sin rumbo, sintiendo que la gravedad de los acontecimientos pesaba sobre sus hombros. No era solo su matrimonio lo que se había venido abajo, era su confianza, su respeto, todo lo que había creído inquebrantable. Y, sin embargo, algo dentro de él seguía latiendo, una fuerza que lo mantenía en pie. Emily seguía arrodillada en el centro del salón, con las manos temblorosas y la mente en un torbellino. Los invitados dudaban entre marcharse discretamente u ofrecer algún tipo de consuelo, pero nadie sabía qué decir. Levantó la vista y vio a su amante todavía de pie a unos metros, con una expresión mezcla de culpabilidad e impotencia. ¿No vas a decir nada?, le preguntó con voz ronca, casi inaudible. Él vaciló antes de contestar. ¿Qué quieres que te diga, Emily? Sabías que podía pasar. Sabías que era un riesgo. Sus palabras golpearon como un mazazo. Era cierto, pero oírlo en aquel momento solo lo hacía todo más cruel. Se levantó lentamente, ignorando las miradas a su alrededor, y caminó hacia él. Creía que estabas a mi lado, dijo, con la voz llena de dolor. Lo estaba, respondió él, apartando la mirada. Pero esto ha ido demasiado lejos. No puedo estar aquí ahora. Y antes de que ella pudiera decir nada más, él se alejó, desapareciendo entre la multitud que empezaba a dispersarse. Emily se quedó quieta, sola, sintiendo cómo el vacío se extendía en su interior. Todo lo que creía controlar, todo lo que había planeado, estaba en ruinas. No sabía dónde ir, pero sabía que no podía quedarse allí. Horas más tarde, Richard estaba en el estudio de su casa, mirando la chimenea encendida. La luz parpadeante iluminaba los papeles que había organizado sobre la mesa. Intentaba concentrarse, maquinar su próximo movimiento, pero la imagen de Emily arrodillada en el salón seguía invadiendo su mente. Había algo en ella en ese momento que no podía ignorar, no era solo culpa o vergüenza, era algo más profundo, algo que no podía descifrar. El sonido de la puerta al abrirse le sacó de sus pensamientos. Se levantó rápidamente, sabiendo de quién se trataba. Emily entró empapada por la lluvia, con la cara pálida y los ojos hinchados de llorar. Se detuvo en el pasillo, vacilante, y luego se acercó a él, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Sé que no quieres verme, empezó, con voz temblorosa. Pero tenía que venir. Tenía que intentar explicártelo. Richard se cruzó de brazos, manteniendo una expresión fría. ¿Explicar qué? ¿Qué lo destruiste todo? ¿Qué intentaste engañarme de todas las formas posibles? No voy a defenderme, replicó ella, sacudiendo la cabeza. No hay excusas para lo que hice. Pero hay cosas que no sabes. Él rió con amargura. Por supuesto. Siempre las hay. ¿Y esas cosas, Emily, cambiarán el hecho de que me traicionaste? ¿Qué intentaste destruirme? Ella tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. Sé que no. Pero necesito que lo entiendas. No lo hice porque no te quisiera. Lo hice porque tenía miedo. ¿Miedo? Richard enarcó una ceja. ¿Miedo de qué, Emily? ¿Del éxito? ¿De la estabilidad? ¿Qué más podrías querer? Miedo de perderlo todo, susurró ella, bajando la mirada. Sé que ahora suena absurdo, pero me sentía asfixiada, Richard. No porque hicieras nada malo, sino porque ya no sabía quién era. Todo parecía escapárseme de las manos. Y entonces, cuando lo conocí, fue un escape, lo sé. Fue estúpido y egoísta, pero parecía fácil. Richard guardó silencio un momento, intentando procesar sus palabras. Quería enfadarse, quería gritar, pero en lugar de eso sintió algo inesperado, cansancio.
¿Y qué esperabas conseguir con ello, Emily?, preguntó, bajando la voz. ¿De verdad creías que te haría feliz? ¿Que destruir todo lo que habíamos construido juntos te daría algún tipo de alivio? Ella no contestó inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso adelante, mirándole directamente a los ojos. No sé lo que esperaba. Pero lo que sí sé es que ahora no hay nada. Y todo por mi culpa. Durante un breve instante, ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente. Había tanto que decir, tantas cosas sin resolver, pero ninguna de las dos sabía por dónde empezar. Hasta que Emily finalmente rompió el silencio. Sé que te he perdido, Richard. Sé que lo he perdido todo. Pero si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa para intentar arreglarlo, lo haré. La observó durante un largo rato, sus emociones oscilaban entre la ira y algo que no quería admitir, empatía. Pero había algo más que él sabía que debía decirse, algo que ella aún no comprendía del todo. ¿Quieres arreglar esto?, preguntó finalmente, con una intensidad en la voz que hizo que Emily contuviera la respiración. Entonces empieza por aceptar que no hay vuelta atrás. No se puede borrar lo que has hecho. Pero tal vez todavía haya una manera de entender por qué todo llegó a esto. Ella asintió lentamente, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Haré lo que haga falta. Richard respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de preguntas que ninguno de los dos quería responder. Pero en aquel momento, mientras la lluvia seguía cayendo fuera, decidió dar el primer paso. No por ella, ni siquiera por ellos, sino por sí mismo. Porque, a pesar de todo, sabía que tenía que cerrar el capítulo que habían escrito juntos, aunque fuera empezando de cero. La lluvia seguía cayendo fuera, resonando suavemente contra las ventanas mientras Richard estaba sentado en el salón. El silencio que reinaba entre él y Emily era profundo y solo lo llenaba el sonido del reloj de pared, que marcaba la hora con implacable puntualidad. Ella estaba sentada al otro lado de la habitación, con los ojos fijos en el suelo mientras se retorcía las manos nerviosamente. Ninguno de los dos parecía saber cómo continuar después del enfrentamiento que habían tenido. Sintió que le invadía un cansancio abrumador, no solo físico, sino también emocional. Era como si los últimos años de su vida se estuvieran desmoronando delante de él, y cada palabra pronunciada aquella noche hubiera drenado una parte de su energía. Se recostó en el sofá, mirando las llamas de la chimenea, que parpadeaban como si reflejaran el caos que consumía su mente. Emily intentó hablar, pero al principio le falló la voz. Finalmente, lo consiguió: necesito saber qué pasa ahora. Su voz era casi un susurro, y el peso de la pregunta flotaba en el aire entre ellos. Richard no apartó la vista de la chimenea al responder. A mí también me gustaría saberlo. Pero, sinceramente, Emily, ahora mismo no tengo todas las respuestas. Se levantó, caminando lentamente por el espacio, como si el movimiento pudiera ayudarla a organizar sus propios pensamientos. No espero que me perdones. Ni ahora, ni quizá nunca. Pero no puedo vivir con esta incertidumbre, con este silencio. ¿Silencio? Se volvió hacia ella, con la voz cargada de amargura. Este silencio, Emily, es el sonido de lo que queda. ¿Has pensado alguna vez lo que ha costado llegar hasta aquí? Construí esta vida para nosotros. Le di todo lo que tenía. Y ahora, aquí estamos. Se detuvo, las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero se resistió. Sé lo que he perdido. Sé lo que he hecho. Pero, Richard, también tienes que admitir que nos perdimos el uno al otro mucho antes. Se rió, un sonido corto y sin humor. Oh, claro, así que ahora también es culpa mía. ¿Qué más, Emily? ¿Vas a decirme que debería haber bailado más a menudo, mirarte de otra forma, darme cuenta de antemano de que planeabas acabar con todo? No intento culparte, respondió ella, con voz firme pero con una vulnerabilidad que lo desarmó momentáneamente. Digo que ambos dejamos que sucediera. Ambos ignoramos las señales, los vacíos que crecían entre nosotros. Y yo, elegí el camino equivocado. Pero no pienses ni por un segundo que estás exento de responsabilidad. La miró fijamente durante un largo momento,
tratando de procesar lo que estaba diciendo. En cierto modo, sabía que sus palabras eran ciertas. Su matrimonio no se había deteriorado de la noche a la mañana. Las grietas estaban ahí, pequeñas y casi invisibles al principio, pero fueron creciendo hasta que todo se vino abajo. Aún así, aceptarlo era una tarea monumental, y él no estaba dispuesto a admitirlo. «Sigue sin entenderlo», dijo finalmente. «No importa lo mal que estuvieran las cosas entre nosotros. Elegiste engañarme. Elegiste mentir. Y esa elección es toda tuya». Ella asintió, aceptando en silencio sus palabras. «Lo sé. Y pagaré por ello, Richard. Ya estoy pagando». El peso de la conversación los dejó exhaustos, y la noche parecía interminable. Richard fue a la cocina a por un vaso de agua, intentando despejarse. Mientras miraba por la ventana la lluvia incesante, sintió algo diferente. No era exactamente ira o tristeza, sino algo parecido al vacío. Volvió al salón y vio que Emily seguía allí, pero había algo diferente en su postura. Parecía más pequeña, más frágil de lo que él la había visto nunca. Por primera vez aquella noche, se dio cuenta de la magnitud de la devastación que ambos habían causado. No solo él estaba destrozado, ella también. «¿Y ahora qué, Emily?», preguntó con voz más calmada. «¿Qué quieres realmente?». Ella levantó los ojos, y él pudo ver una dolorosa honestidad en ellos. «Quiero tratar de entender lo que pasó. Quiero intentar arreglar las cosas, aunque eso no signifique salvar nuestro matrimonio. Quiero que no me odies para siempre». Richard suspiró, pasándose las manos por el pelo. «El odio no soluciona nada, Emily. Pero tampoco lo hace intentar arreglar lo que no tiene arreglo. Quizá lo mejor que podemos hacer ahora es seguir adelante, separados». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas y llenas de tristeza. Ella asintió lentamente, como si ya supiera que esa era la única respuesta posible. Pero aún así, oírlo de boca del hombre al que amaba fue como una última puñalada. «Recogeré mis cosas», dijo, con la voz casi apagada. «Me iré por la mañana». Richard se limitó a asentir, sin decir nada más. Sabía que nada de lo que dijera ahora cambiaría lo que ya estaba decidido. Mientras ella subía, él volvió al sofá, sintiéndose más solo que nunca. Pero en el fondo, algo le decía que esa soledad era solo el principio de algo más grande. Algo que aún no podía comprender del todo, pero que sería necesario para reconstruir su vida desde cero. Y quizás no estaba tan solo como pensaba. A la mañana siguiente, el silencio era diferente. Ya no era el peso de una discusión inacabada o la tensión de una noche tumultuosa. Era el tipo de silencio que viene con la aceptación, con el reconocimiento de que todo había cambiado finalmente. Richard se levantó temprano, antes incluso de que saliera el sol, y fue directamente a la oficina. Necesitaba organizar sus pensamientos, trazar un plan para seguir adelante. Mientras acomodaba los papeles en su escritorio, oyó el débil sonido de Emily bajando las escaleras. Llevaba una pequeña maleta y vestía un atuendo sencillo, sin la elegancia de la que solía hacer alarde. Parecía más pequeña, más frágil. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos habló inmediatamente. Había una sensación mutua de que las palabras ya se habían agotado. «Me voy», dijo finalmente ella, con voz baja y firme. «No te molestaré más». Richard se limitó a asentir. Quería decir algo, pero ninguna palabra parecía suficiente o apropiada. No sabía si sentir alivio, tristeza o una combinación de ambos. Emily dudó un momento en la puerta, como si esperara que él la llamara. Pero no lo hizo. Se marchó y la puerta se cerró suavemente tras ella. Richard se quedó en el mismo sitio, escuchando el sonido de su coche alejándose. Eso era todo. El final de una historia que él creía eterna. En los días siguientes, Richard se sumergió en el trabajo. Sabía que necesitaba mantener la mente ocupada, para evitar el vacío que amenazaba constantemente con consumirle. Pero ahora había algo diferente en él, una claridad que antes no existía. No solo quería reconstruir su vida, quería aprender de lo ocurrido. La traición había sido un golpe devastador,
pero también una revelación sobre sí mismo, sobre lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que nunca volvería a permitir. Mientras tanto, Emily se enfrentaba a un camino diferente. Sin la comodidad del hogar que compartía con Richard ni la estabilidad que él le había proporcionado, se vio obligada a mirar hacia adentro, a enfrentarse a las razones que la habían llevado a destruir algo tan valioso. Empezó a recibir asesoramiento, algo que siempre había evitado, y poco a poco fue comprendiendo las viejas heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Fue un proceso doloroso pero necesario. Pasaron los meses y la distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. Richard empezó a asistir de nuevo a eventos sociales, algo que había abandonado durante años. En uno de ellos conoció a Claire, una mujer que parecía aportarle una ligereza que no sabía que necesitaba. Era diferente a Emily en todos los sentidos, sencilla, directa y con una visión de la vida que le inspiraba a ser mejor. Empezaron como amigos, pero con el tiempo surgió algo más. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió esperanza. Emily, por su parte, se enfrentaba a la realidad de su nueva vida. Sin el apoyo económico de Richard, tuvo que empezar de cero. Consiguió trabajo en una pequeña empresa y alquiló un piso modesto. No era la vida a la que estaba acostumbrada, pero había en ella una libertad inesperada. Por fin aprendía a valerse por sí misma, a encontrar valor en cosas que antes había ignorado. El destino, sin embargo, tenía una última jugada para ambos. Un año después, Richard y Emily se conocieron por casualidad en una cafetería. Fue un momento extraño, lleno de tensión y nostalgia. Se saludaron amablemente y Emily notó que él parecía diferente, más relajado, más feliz. Sabía que él lo había superado y, por primera vez, sintió que ella podía hacer lo mismo. «Tienes buen aspecto», le dijo con una tímida sonrisa. «Lo estoy», respondió él con sinceridad. «¿Y tú?» Ella dudó, pero contestó con sinceridad. «Todavía estoy aprendiendo, pero creo que voy por buen camino». Hubo una pausa, pero no fue incómoda. Fue como si ambos reconocieran que el pasado, aunque doloroso, les había llevado a lugares donde por fin podían encontrar la paz. Cuando se despidieron, no hubo promesas de seguir en contacto ni de intentar recuperar lo perdido. Solo la constatación mutua de que era la última pieza de una historia que había que cerrar. Richard volvió a su vida con Claire, y con el tiempo construyeron algo sólido, basado en la confianza y el respeto mutuos. Emily siguió su camino, encontrando pequeños momentos de alegría en su recién descubierta independencia. Ambos aprendieron la importancia de enfrentarse a sus propios demonios antes de culpar al otro de sus fallos. No era solo una historia de traición. Era una historia sobre elecciones, consecuencias y el doloroso pero necesario viaje para encontrarse a uno mismo. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero saber, ¿qué te ha parecido esta historia? Comenta tu opinión a continuación y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias impactantes que te traigamos. Recuerda, este canal no apoya ninguna forma de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas decisiones pueden destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima.